Hola, bienvenidos a la práctica número 2 de la materia de bioquímica. Mi nombre es Anderson Portillo y en esta oportunidad, en conjunto con mi grupo de trabajo conformado por Verónica Guerrero y Juliana Morillo, realizaremos la práctica de aminoácidos y proteínas. Para comenzar, daremos a conocer las competencias a desarrollar en esta práctica. Identificaremos algunas proteínas en los alimentos que consumimos a diario. Determinaremos procesos de desnaturalización y aislamiento. Analizaremos el efecto de factores como temperatura y pH en la estructura de la proteína. Identificaremos las principales reacciones que se aplican en el laboratorio con el fin de encontrar los componentes de una muestra de aminoácidos y proteínas. Fundamento teórico. La ovoalbumina es la proteína más abundante de la clara de los huevos de aves. Pertenece a la familia de proteínas conocida como SERPINs o inhibidores de serin-proteasas. Este es un grupo sumamente diverso de proteínas eucariotas. En términos porcentuales comprende entre un 60 y 65% del contenido proteico total de la clara de huevo. Esta no tiene actividad como inhibidor de proteasas. Puesto que la ovoalbumina posee numerosos grupos sulfohidrilo, esta es una proteína bastante reactiva y fácilmente desnaturalizable. La temperatura de desnaturalización de la ovoalbumina está entre 84 y 93 grados Celsius, siendo 93 aquella que la caracteriza a la forma S-ovoalbumina, que es más estable a mayores temperaturas. La desnaturalización de la ovoalbumina por calor resulta en la formación de los geles blanquecinos que son característicos y se observan durante la cocción de los huevos. El pH también es un factor importante cuando se considera la desnaturalización de esta proteína, así como el tipo y la concentración de sales. Para la ovoalbumina, el pH de desnaturalización está alrededor de 6.6. La caseína es la proteína más abundante de la leche, 80% de las proteínas totales. Además contiene calcio y fósforo, como otros micronutrientes como hierro o zinc. Es difícil fijar una definición. Sin embargo, todas las proteínas englobadas en lo que se denomina caseína tienen una característica común, y es que precipitan cuando se acidifica la leche a pH de 4.6. Por ello, a la caseína también se le suele denominar proteína insoluble de la leche. A diferencia de muchas otras proteínas, la caseína no precipita fácilmente por la acción del calor, dado que al ser ricas en prolina tienen pocos tramos con estructura primaria definida. A pH ácido, las micelas pierden su carga y su capacidad de repelerse y las caseínas se agregan. Procedimiento. Ovoalbumina. Para empezar, necesitamos romper 2 huevos y vertirlos en un plato de la siguiente manera. Esto con mucho cuidado de no romper las yemas. Posteriormente, procedemos a retirar las yemas de las claras utilizando un tarro de plástico. Una vez retiradas las yemas, procedemos a vertir la clara en un recipiente, donde posteriormente se le agregará el mismo volumen de agua. En cuanto tengamos la mezcla, procedemos a vertir partes iguales en 3 vasos distintos. Iniciaremos agregando gotas de zumo de limón a uno de los recipientes. Al tener la solución de clara de huevo más agua y adicionarles el zumo de limón, ocurre una desnaturalización de las proteínas y es la pérdida de las estructuras del orden superior, quedando así la cadena polipeptídica, que se reduce a un polímero sin ninguna estructura tridimensional fija. La desnaturalización provoca la precipitación de la proteína ovoglobulina. La desnaturalización
se puede producir no solo por acción del calor, sino también por el contacto con ciertas sustancias como podrían ser el etanol y el vinagre. En la imagen podemos observar cómo la proteína se ha precipitado y tenemos grasas como sobrenadantes. Ahora realizamos el mismo procedimiento, pero esta vez utilizando solución de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, al ser una sal básica, genera transformaciones en la proteína. Esto debido al aumento de su pH. La proteína se encuentra en estado nativo, es decir, enrollada, y al aumentar su pH, esta se compacta y origina la S-ovoalbumina, la cual es menos soluble y más densa. Esta no sufre procesos de desnaturalización, sino que hace una transformación de una estructura globular a otra. En la imagen, observamos la proteína precipitada y burbujas de dióxido de carbono como sobrenadantes. Como tercer lugar, pondremos parte de la muestra a baño María, esto entre 5 y 10 minutos. Como podemos observar, la clara de huevo con agua es transparente y muy líquida. Se transforma en blanca y sólida dentro del baño María. La clara de huevo está compuesta por una gran parte de agua y de ovoalbumina en un 64%. En la clara de huevo crudo, las proteínas son muy pequeñas y dejan pasar la luz. Cuando son calentadas por el agua, estas se desenrollan en hilos y se mezclan entre ellos, aprisionando así el agua que contiene la clara, y se convierte en una sustancia filamentosa, más rígida y opaca. Aquí podemos observar claramente cómo se da el proceso de desnaturalización de la proteína y su coagulación. Resultados. En las imágenes se muestran los resultados obtenidos tras la aplicación de los distintos elementos empleados. Anteriormente y durante el procedimiento se fueron explicando lo que sucedía con cada uno de ellos. De la misma manera en como lo hicimos con la albumina, repetiremos el mismo procedimiento, pero esta vez con gelatina sin sabor. Para ello, solubilizaremos una gelatina en aproximadamente medio vaso de agua tibia. Una vez solubilizada la gelatina, procedemos a vertir en 3 vasos partes iguales de la mezcla. Iniciaremos agregando gotas de zumo de limón. Al agregarle gotas de zumo de limón, se observó la formación de burbujas blancas y poca reacción. Esto se debe a que la gelatina líquida no posee proteínas como tal, lo que tiene son polipéptidos pequeños, lo cual hace que no percibamos reacciones. Las proteínas surgen en la coagulación. Además, es importante mencionar que el tiempo de coagulación es más prolongado y más compacto. En segundo lugar, agregamos bicarbonato de sodio. Se pudo observar la liberación de dióxido de carbono en pequeñas cantidades, las cuales forman parte del sobrenadante. Además, este tardó menos tiempo en coagularse y su coagulación presenta más movilidad. En tercer lugar, sometimos a la tercera muestra al baño María, donde pudimos percibir un cambio en la coloración y pocas reacciones. Además, su coagulación presenta más movilidad con respecto al resto. Resultados. En la imagen se muestra los resultados obtenidos tras la realización de este proceso, la explicación sobre qué era lo que pasaba con las proteínas de la gelatina en estado líquido y las observaciones se mencionaron durante el transcurso del procedimiento. Caseína. Para la caseína utilizamos 100 ml de leche, a los cuales agregamos poco a poco vinagre hasta que observamos precipitación. Posteriormente, filtramos en una membrana de tela. El precipitado contiene caseína y grasa. Como el precipitado contiene caseína y grasa, realizamos un lavado con un poco de alcohol. Esto con el fin de lavar y eliminar la grasa.
Ahora bien, de forma similar a lo que ocurre con el huevo, la leche en un medio ácido como lo es el vinagre reacciona con una proteína llamada caseína, creando así un precipitado diferenciado del suero de la leche y el vinagre. El ácido presente en el vinagre, que es ácido acético, o en el limón, ácido cítrico, es capaz de producir la desnaturalización de la proteína denominada caseína que hay en la leche. Por ende, el precipitado que queda es caseína. Cuestionario. Consulte procesos o reacciones de identificación para las proteínas antes mencionadas. Reacciones para identificar albuminas y caseína. La caseína es un albuminoide fundamental de la leche de los mamíferos. Sabido es que existe una gran diferencia entre albumina coagulable por el calor y la caseína. Las albuminas reaccionan específicamente sin separación previa con la forma aniónica del verde bromocresol. El aumento de absorbencia a 625 nanómetros respecto al blanco del reactivo es proporcional a la cantidad de albumina presente en la muestra. La caseína con el reactivo de Biuret es un procedimiento utilizado para identificar la presencia de proteínas. En una mezcla, la caseína es una fosfoproteína que no se precipita con el calor, pero sí se desnaturaliza con el cambio de pH ácido. Si usted tiene 3 muestras de proteínas desconocidas y le piden identificar cuál corresponde a un aminoácido, ¿qué reacción aplicaría y por qué? Reacciones para reconocer aminoácidos en las proteínas, métodos colorimétricos. El reactivo de Biuret contiene QSO4 en la solución acuosa alcalina. Gracias a la presencia de NaOH, la reacción se basa en la formación de un compuesto de color violeta, debido a la formación de un complejo de coordinación entre los iones cobre 2 y los pares de electrones no compartidos del nitrógeno, que forman parte de los enlaces peptídicos. Esto si la reacción da positiva. Cuando la reacción de Biuret da negativa, queda el color azul. La ninhidrina es un poderoso oxidante que reacciona con el grupo amino de los aminoácidos y proteínas a través de una descarboxilación oxidativa. En presencia del calor, la ninhidrina se reduce a hidridantina al reaccionar con el aminoácido que está convertido en aldehído amoníaco. Y dióxido de carbono. La hidridantina reacciona con el amoníaco liberado y otra molécula de ninhidrina generando un complejo púrpura violeta, como en el aminoácido prolina genera un complejo amarillo característico que sirve de ensayo específico para este aminoácido. El ensayo de Hawkins-Cole o ensayo del ácido glioxílico es un ensayo para la detención del triptófano en proteína. El ácido sulfúrico concentrado causa la deshidratación del triptófano, que reacciona con el reactivo de Hawkins-Cole generando un anillo violeta rojo en la interfase de las dos capas. El ensayo de Sakaguchi es una prueba específica para la detención del aminoácido arginina en proteínas. También detecta la presencia de derivados de guanidina. La arginina reacciona con el medio básico con alfanactol en presencia del ion hipobromito generando un complejo de color rojo. La reacción xantoproteica. Algunos compuestos aromáticos reaccionan con ácido nítrico generando compuestos nitro y nitroso de color amarillo. Estos compuestos en medio básico generan un color amarillo-naranja intenso. Los aminoácidos tirosina y triptófano dan resultados positivos a este ensayo, mientras que la fenilalanina no reacciona a pesar de tener un anillo bencénico en su estructura. El ensayo de Millon detecta la presencia de un grupo hidroxifenil en las proteínas, aunque es sensible a cualquier compuesto fenólico sin sustituir en las posiciones 3,5. Se considera positivo para la presencia de tiroxina en las proteínas. La reacción se debe a la formación de compuestos nitro, que a su vez genera un complejo de color rojo al reaccionar con el mercurio 2. Si se adiciona una gran cantidad de reactivo, puede generarse una coloración amarilla que no es indicativo de reacción positiva. El método de Lowry depende de las concentraciones de tiroxina y triptófano de la muestra. Consiste en 2 reacciones, la de Biuret y la de Folin. La reacción de Folin es característica de los grupos OH reductores de los aminoácidos tiroxina y triptófano, que junto con los complejos cobre 2 reducen el reactivo de Folin generando un color azul. Está sujeta a muchas interferencias, se utiliza fundamentalmente en la orina.
La reacción de Harris, la presencia de anillos aromáticos fenólicos y nitrogenados en la cadena lateral de los aminoácidos se puede identificar mediante la reacción con ácido sulfonélico y nitrito de sodio por formación de sales diazónicas, fuertemente coloreadas, permitiendo así detectar la presencia de tiroxina e histidina libres o formando péptidos y proteínas. Si usted tiene que diferenciar aminoácidos aromáticos de otros que no lo sean, ¿qué reacción general aplicaría y por qué? Si se desea reconocer aminoácidos aromáticos de otros que no lo sean, se utiliza la reacción xantoproteica que determina las proteínas solubles en una solución empleando ácido nítrico. La prueba da positivo en aquellas proteínas con aminoácidos portadores de grupos aromáticos, especialmente la tiroxina. Una vez realizada la prueba, se neutraliza con un álcali. Se torna color amarillo oscuro. Esto se debe a la formación de un compuesto aromático hidratado de color amarillo. Si tiene una muestra que contiene gelatina y triptófano, ¿qué reacción aplicaría para identificar gelatina y por qué? ¿Y cuál para identificar la presencia del aminoácido triptófano? La gelatina está compuesta por un 98 a 99% colágeno y 1 a 2% sales minerales sin contar con el agua. Es una proteína compleja, polímero compuesto de aminoácidos, pero sin aminoácidos esenciales, como la valina, la tiroxina o la triptófano. El colágeno consta de 3 aminoácidos de serie de cadena alfa, la prolina, glicina y lixina, que no son compuestos aromáticos. Si tenemos una muestra de gelatina y triptófano, podemos aplicar la reacción xantoproteica o la reacción de Hawkins. La parte de la muestra que no cambie de color será la gelatina. Para Hawkins se formará un compuesto color violeta y para la reacción xantoproteica un compuesto de color amarillo. ¿Qué clase de aminoácidos son la cistina y la cisteína y cómo se identifican en el laboratorio? Cisteína y cistina. El azufre es un componente de los aminoácidos azufrados como la cisteína. Es un mineral necesario para la formación de colágeno y otros componentes proteicos del tejido conectivo como la queratina en la piel, los mucopolisacáridos de los huesos, cartílagos, tendones y ligamentos. La cistina es un dipéptido de 2 cisteínas. La reacción que se emplea para identificarlas es la de acetato de plomo alcalino. Los aminoácidos azufrados como metionina, cisteína y cistina se reconocen por la formación de precipitados de sulfuro de plomo, de color gris oscuro o negro, que se forman cuando reaccionan con acetato de plomo medio alcalino. Conclusiones. Esta práctica nos permitió identificar algunas proteínas en los alimentos que consumimos a diario de una manera sencilla y práctica. También concluimos que indiscutiblemente los factores como la temperatura y el pH inciden en la transformación de la estructura de la proteína. Además, en la investigación aprendimos más sobre agentes desnaturalizantes. También investigamos y reconocimos las principales reacciones y métodos colorimétricos de reacciones que se aplican en el laboratorio para encontrar los componentes de una muestra de aminoácidos y de proteínas, donde se pudo identificar que la reacción de Biuret es el procedimiento más adecuado para la determinación de las proteínas y aminoácidos estudiados en la práctica. Al final se lograron desarrollar de mejor manera las competencias establecidas al iniciar con la práctica.